Muchas gracias, senador Carlos Eduardo Guevara. Un saludo muy especial a usted, también a la senadora Ana Paola, a la senadora Idele Sarazo, a la Virgüez y de igual manera a la representante Irma Luz Herrera, a toda la audiencia y felicitarlos por este gran foro de vital importancia en este momento histórico donde reclama desde muchos ángulos el reconocimiento a la objeción de conciencia. De eso vamos a hablar un poco y en la parte final acuñar con los partidos políticos. El reconocimiento de la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye una evasión al ordenamiento jurídico, tenemos que precisar esto, sino que por el contrario toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata, por supuesto, de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. No. Es un asunto de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos, como el Estado admite la objeción de conciencia de un particular que está potenciando en beneficio de toda la sociedad ese valor fundamental. Por objeción de conciencia entendemos la actitud de quien se niega a obedecer una orden de autoridad o un mandato legal, invocando la existencia de su fuero interno, de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico, a causa de una norma que le impide asumir el comportamiento prescrito. Puede basarse la objeción en particulares convicciones filosóficas, religiosas, morales, como ya se ha hablado, humanitarias o políticas, y venir referida a conducta de muy variada naturaleza, sobre la guerra, sobre la violencia, el juramento, el servicio militar, el pago de determinados impuestos, el cumplimiento del ideario de un centro de enseñanza, la colaboración en prácticas abortivas legales, algunas ya fueron tocadas, otras no fueron tocadas, la venta de anticonceptivos inclusive, la propia asistencia sanitaria o incluso la sanción de determinadas leyes por quienes ostentan la jefatura del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, la objeción de conciencia persigue la excepción de un determinado deber jurídico para el objetor, porque el cumplimiento del mismo entra en colisión con su propia conciencia. No se puede afirmar que la misma se dirija ni en contra del conjunto normativo, ni contra determinadas instituciones jurídicas. No, lo que deriva en otras tipificaciones diversas, como puede ser el caso de la resistencia o desobediencia civil, las cuales no entran en el objeto de nuestro estudio. Se trata, por tanto, de un comportamiento activo o, en otro caso, omisivo, frente a la obligatoriedad de las normas para el propio objetor. Haciendo este breve panorama general en cuanto tiene que ver con la objeción de conciencia y demás, el artículo 188 ya tinente con lo que tiene que ver con los partidos políticos, modificado por el artículo 2 del acto legislativo número 1 del 2009, el nuevo texto es el siguiente, dice que el Consejo Nacional Electoral reconocerá personalidad jurídica a los partidos y movimientos políticos y habla lógicamente del porcentaje y la perderán también por ciertas circunstancias particulares que habla esta misma norma, y se exceptúa el régimen excepcional que estatuye en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en los cuales bastará haber obtenido la representación en el Congreso. También habla de las causales de pérdida de la personalidad jurídica de los partidos políticos y de igual manera también nos habla a nosotros de la inscripción de candidatos y todo lo demás, de los movimientos sociales y demás, toda inscripción de candidatos. Ahora, los estatutos de los partidos y movimientos políticos, vamos a centrarnos un poquito aquí.
Lo atinente a su régimen o régimen disciplinario interno, los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, actuar en ella como bancada, en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por esta. Al respecto de esto, podemos decir, los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal, edil, por el resto del periodo para el cual fue elegido. Respecto a esto, la Corte Constitucional, a través del análisis de este acto legislativo 01 del 2003, que modificó el artículo 108 de la Constitución Política, efectuó una importante reforma política que buscó fortalecer los partidos políticos y garantizar la autonomía del legislativo frente a la influencia del gobierno, que eso nos está persiguiendo en los últimos tiempos. Para esto dispuso que los partidos políticos deberán actuar en forma unificada en sus votaciones. Sin embargo, esta misma disposición estableció la objeción de conciencia como única excepción al régimen de bancadas, de tal forma que para aquellos asuntos atinentes con la conciencia o asuntos de conciencia, las bancadas deberán dejar en libertad a sus miembros para votar de forma individual. Ahora, los asuntos de conciencia que justifican la separación de un miembro de la decisión adoptada por la bancada no son idénticos de aquellos vinculados con la objeción de conciencia de que trata el artículo 18 superior. De allí que sea necesario determinar si son temas de carácter moral, no político, o si se trata de ser coherente con el programa político por el cual fue elegido el representante, en este caso, voto de conciencia. Desde esa perspectiva, el señalamiento de los asuntos de conciencia encuentra límites en los ámbitos de la moral, la ética, la religión. En los demás casos no podría el congresista separarse de lo decidido por la bancada, salvo que lo autorice el partido. Hay una cuestión bastante, todavía complicada en ese análisis de la autorización y el conflicto de la objeción de conciencia, pero en suma, los asuntos de conciencia no son equivalentes a las objeciones de conciencia, entendida esta como resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito. No, es decir, un derecho fundamental destinado a proteger al individuo frente a medidas estatales que conculquen su sistema de valores éticos en el sentido de obligatorio actuar en contra de esto. O sea, por el contrario, los asuntos de conciencia serán aquellos que cada partido o movimiento político le otorgue a dicho carácter, luego de una decisión adoptada democráticamente en su seno. Por lo tanto, está en el orden del día aquellos de la objeción de conciencia al interior de los estatutos del partido, hacer un análisis bastante ponderado toda vez que se está pensando en una ley estatutaria, porque tiene que ver con deberes, como así también en el ejercicio mismo de la parte legislativa, en la dinámica misma de las votaciones respecto a ciertos proyectos de ley que está al orden del día y que debemos nosotros como partido político estar muy atentos y lo acompañaremos, y obviamente saludamos esta gran iniciativa, este foro que se va a traducir posiblemente, lo más probable, en una ley estatutaria. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para continuar en el desarrollo de este gran foro. Felicitaciones a todos los miembros del MIRA.